bienvenidos a una nueva sesión de Diálogos Judiciales. En esta ocasión trataremos un tema muy especial y que considero que todos debemos de conocer, que es la buena vecindad. Ser un buen vecino o tener un buen vecino es algo importante porque, bien lo dice el refrán, un buen vecino aumenta el valor de la propiedad. Además de esto, las relaciones entre las personas que viven en casas contiguas traen consecuencias de derecho que son importantes de conocer para que en el futuro podamos nosotros tener una mejor relación con las personas que conviven con nosotros todos los días en nuestros hogares. Para esto voy a presentar a mis panelistas del día de hoy y tenemos con nosotros al licenciado Marco Antonio Rodríguez Barrientos, juez segundo penal del primer distrito judicial en el estado con residencia en Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Tenemos también a la licenciada María Guadalupe Palomares Alonso, quien es presidenta del Colegio de Abogados de Monterrey. Muchas gracias, licenciada. Nos acompaña la licenciada María Hortensia Ruiz Guerrero, jueza tercero civil del primer distrito judicial en el estado. Muchas gracias, licenciada. Y también nos acompaña el licenciado Rubén Cardoso Moirón, director del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, que ya lo vamos a nombrar emisor de este programa porque ya ha venido muchas veces, pero es porque la mediación realmente o los métodos alternos tienen mucho que ver con esta cuestión de no solamente de los juicios, de los problemas legales, sino también de aquellas cosas cotidianas que se presentan en nuestras casas, como sería, por ejemplo, la relación con los vecinos. La mediación tiene mucho que ver con esto, ¿no, Rubén? Así es. Muchas gracias por invitarnos de nueva cuenta a una emisión de este programa. Y en efecto, la mediación es una de las formas que se han venido privilegiando en muchos lugares para poder abordar esta clase de conflictos. Y tan importante es que si lo comparamos con el estudio del derecho, como sabemos, quienes hemos estudiado la carrera de licenciatura en Derecho, hay diversas ramas como el derecho civil, penal, familiar, fiscal, en fin. En el ámbito del estudio de la mediación y de los métodos alternativos, pero de manera particular de la mediación, una de las ramas de importancia, así como es mediación penal, civil o familiar, es la mediación vecinal, que también se le conoce como mediación comunitaria. Es toda una rama de la mediación. Entonces, tiene especial relevancia porque los conflictos vecinales, que hay quien pudiera pensar que son cosas menores o conflictos de escasa monta, en realidad son muy importantes y muy relevantes porque se constituyen como la base de relaciones más grandes, y el no atenderlos y resolverlos de manera apropiada pueden generar después conflictos mayores, como pudiera ser un incidente de carácter penal, un delito que pudiera ser competencia de un juez de esa materia. En este caso, yo creo que la experiencia de las personas que se dedican a la materia penal, al momento de que le desarrollan el hecho del delito, o la declaración de los delincuentes, se da uno cuenta que tal vez se pudo haber parado en un momento antes si hubiera un arreglo o un diálogo entre las partes, ¿no es así, licenciado? Efectivamente, en la generalidad de los casos, muchos de los acusados, ¿verdad?, o de los protagonistas en un evento de naturaleza penal, al final no recuerdan ni cuál es el origen de su problema, ¿verdad?, cómo se llama ahí, y todo eso se debe a la falta de comunicación, ¿verdad?, existente entre las partes. Me ha tocado conocer de casos donde porque un animal, un perro, la mascota de un vecino va y hace su necesidad ahí en el momento que sacan el perro a pasear, eso desencadena una tragedia familiar, incluso no nada más siendo vecinos. En ese caso en particular me recuerdo que eran familiares relativamente cercanos, ¿verdad?, y concluye incluso con la privación de la vida de una persona. Sí, claro. Ahí la falta de comunicación, o la comunicación es importante, pues no solamente mantenerla viva, sino buscar que siempre se avance en ella, ¿no, licenciada? Los abogados en este caso también tienen mucho que ver. Cuando un abogado haga un caso, también tiene que ver esos antecedentes, ¿no? Claro que sí, porque las relaciones entre vecinos, entre el señor que está al lado, la señora que vive al otro, son muy importantes. Y esto yo creo importante resaltar que lo que es la vecindad, la colindancia o la medianería son estados naturales, ¿verdad?, que están reglamentados, y como estados naturales que están reglamentados tienen consecuencias de derecho. De ahí que cada uno de nosotros tenemos que respetar a nuestro colindante y construir
o disponer de lo que tenemos, pero con las modalidades que la ley nos impone. Claro, yo les he recomendado algunas veces a familiares o a amigos que compren un código civil y se pongan a leerlo, porque vienen unas disposiciones de derecho muy, muy bonitas que realmente tienen que ver con esto de la buena vecindad. De hecho, nosotros lo vamos a encontrar en ese código, Licencia. Sí, nos encontramos pues prácticamente cualquier situación que se pudiera versar sobre un conflicto de vecinos, tal vez hasta la tala de un árbol, la construcción de una ventana, todo está reglamentado, todo tiene su norma y todo tiene también un porqué. Sí, viene el hecho claro de que si tu perro se mete a la casa del vecino y se come las gallinas y demás, que son problemas que nos ponían en la carrera de derecho muy simples, pero nos hacían a comprender de manera natural cuál era la verdadera función de la ley, ¿verdad? Sí. Que es el respeto hacia los demás de modo determinado, ¿no? La máxima del presidente Benito Juárez, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, sobre esa máxima, pues deben de versar todas las cuestiones entre vecinos, ¿verdad? En la medida en que respetemos a los demás, pues seremos respetados, ¿verdad? De tal forma de que se susciten los menos conflictos. Y aquí una de las cuestiones muy recomendables, pues es el Centro Estatal de Métodos Alternos, que está representado aquí por el licenciado Rubén Cardoso, ¿verdad? En el sentido de que no es necesario llegar hasta un juicio, no es necesario llegar hasta unos tribunales cuando hay ya establecido una institución que puede dar pauta a las soluciones fáciles, rápidas y propuestas tal vez por los mismos participantes del conflicto. Muchas veces pensamos que la aplicación de derechos sea en los tribunales, pero en realidad no. La aplicación de derechos sea todos los días con cada uno de nosotros cuando pagamos lo que debemos, cuando vamos a pagar nuestros impuestos, incluso cuando hay un problema con el vecino o algo y vamos y le decimos, oye, discúlpame, pasó esto y fue sin intención, pero yo voy a reponer esta falta y demás. En este caso hay un cuento que siempre le hacen en la mediación sobre un perro de un vecino, hablando de la justicia restaurativa, ¿no? Así es aquel perro que ladraba toda la noche y el vecino le dice, oye, tu perro ladra y no nos deja dormir porque está encajonado en las dos casas, que son muchas casas que son predios contiguos, y se oye muy fuerte el ladrido. Entonces le dice el vecino, pues háblalo con mi abogado, lo de mi perro. Entonces el vecino enfurecido llega un día y le dispara y le da muerte al señor, no al can, al señor le da muerte. Entonces el vecino, pues lo entierran, el otro vecino se va a la cárcel y el perro siguió ladrando, ¿no? Entonces es una muestra clara de que a veces o muchas veces debemos de dialogar antes de intentar otra acción, que desde luego el derecho establece diversas vías para poder solucionar un conflicto, como puede ser a través de una vía civil, o ante una autoridad administrativa, o ante una autoridad sanitaria, o de carácter penal, en el caso de que se constituya un delito. Sin embargo, pues dado que los vecinos van a seguir siendo vecinos por muchos años, es mejor que puedan resolver sus conflictos de una manera amigable que les permita poder tener una buena relación, como decías hace rato al inicio, porque es mejor tener una buena vecindad porque se adquiere más valor, ¿no? Y de hecho, ahora ya el procedimiento penal, ya cuando las cosas han llegado muy lejos, ya procura también que se solucionen con unas salidas alternas, además de la sentencia que puede dictar el juez, ¿no, licenciado? Ya tiene una... Sí, así es, en determinados delitos, llegando a una conciliación entre las partes, ¿verdad? Concluye el proceso de una manera, ¿verdad? Como que sin llegar propiamente a la sentencia, ¿verdad? Sin llegar a la sentencia, ¿verdad? Se repara el daño, ¿verdad? O se llega a un acuerdo entre ellos sobre la reparación del daño. Hay una conciliación entre ellos, ¿verdad? Y concluye el juicio, ¿verdad? Estas medidas alternas serían que una suspensión del procedimiento. Una suspensión del procedimiento, ¿verdad? Un sobreseimiento de la causa, ¿verdad? Por el hecho del perdón del ofendido, ¿verdad? Y pues básicamente son las dos más recurrentes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pero yo creo que ahí también tiene una labor muy importante cuando un conflicto de tal o cual naturaleza llega ante una autoridad. También es muy importante la interacción que tiene la autoridad con las personas, ¿no? Porque cuando cuando un problema trasciende a tal grado de llegar ante una autoridad, ¿verdad? Es evidente que ya sobrepasó a la capacidad negociadora de las partes. Entonces, ellos lo que buscan es que un tercero, ¿verdad? les oriente sobre cuál es la manera en que pudieran tener satisfactoriamente resuelto su problema, vaya.
Sí, en este caso, a mí me comentaban unos jueces penales que cuando se daban estas salidas alternas, algunas veces se les imponían unas condiciones a las personas que habían cometido el delito para poder brindar suspensión. Incluso se les podía decir pues, que no pueden tomar alcohol o que no podrían ser otra vez condenados por otro delito, que terminaron una instrucción que habían dejado pendiente y demás. Pero eso lo vamos a comentar en un momento más. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida regresamos con ustedes. Les recordamos que tenemos vías de comunicación, que es el correo electrónico tribunal@pjnl.gov.mx y los teléfonos 2020-6002 y 6003, donde nos pueden llegar sus comentarios o cualquier duda con respecto a los temas que tratamos aquí en Diálogos Judiciales. Volvemos en un instante. Aquí en Diálogos Judiciales, donde estamos tratando el tema de buena vecindad, un tema realmente importante porque pues es motivo de que vivamos tranquilos y como dicen por ahí, la tranquilidad no tiene precio. De hecho, estamos platicando ahorita de algunos casos que ya el licenciado Rodrigo Valente nos había dicho sobre el caso de una persona que estaba paseando su perro y se hizo de palabras a otra persona y terminó en una tragedia, ¿no? Así es. Sí, en ese caso se trataba de el acusado era esposo, la esposa del acusado era prima de la finalmente víctima, ¿verdad? Y el problema fue simplemente que sacó a pasear al perro y que el perro hizo una necesidad enfrente de él, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se molesta a la persona, entra por una pistola y mata a la otra persona, y es como lo dice el licenciado. Uno en la cárcel, otro muerto y uno más. El perro finalmente siguiendo haciendo sus necesidades. Sí. Pues algo también, como comentabas, también otro caso, pues también alguna tragedia, ¿no? De un estacionamiento. Así es, hace unos años aquí en Santa Catarina fue un caso muy sonado de una mujer que le dio muerte a otra porque le quitaba con frecuencia el cajón de estacionamiento en uno de estos edificios de multifamiliares. Y es un conflicto que se pudo haber resuelto tranquilamente a través de un procedimiento de mediación, y sin embargo en esa fecha no había todavía centros de mediación como existen ahora. Hay algunos programas, pero con escasa divulgación, y pues en la actualidad estamos haciendo un esfuerzo importante para tratar de dar a conocer a la gente vías alternativas y pacíficas para la resolución de las controversias que vienen a colaborar con los órganos judiciales y administrativos en la solución de conflictos. Y la importancia radica en que se puede llegar muy temprano al conflicto, antes, como decía ahorita el señor juez, antes de que tomen la determinación de llegar a una instancia administrativa o judicial en la que se denuncien o se demanden, y en las que ya evidentemente han buscado agotar otras vías de diálogo, pero no han podido. El problema es que a veces el diálogo en nuestra colonia o en nuestra casa, como a veces no desarrollamos bien nuestras herramientas para negociar, puede terminar con consecuencias nefastas como las que hemos señalado ahorita. Sin embargo, el diálogo facilitado por un tercero, como es la mediación, porque la mediación es eso, es un diálogo, un proceso de negociación facilitado por un tercero neutral, ayuda a que las partes puedan comunicarse en un escenario distinto, y esto incidirá en la posibilidad de que solucionen sus conflictos con mucha frecuencia. Se pueden dar muchas circunstancias aquí, ¿no, licenciada? De hecho, los abogados yo creo que tienen también que ver mucho los casos, ya cuando llega a las manos, ya desembocó en una situación que a lo mejor pudo haberse controlado en un momento determinado, ¿no? Yo creo que sí, el derecho de vecinos, ¿verdad? Implica reciprocidad y bilateralidad. Tenemos que respetar al vecino y nosotros viceversa, ¿verdad? Entonces de ahí que, por ejemplo, quien construye
en un terreno que no es de él, pues definitivamente que se va a dar un conflicto. Pero ¿qué más que quien se sienta afectado lo platique previamente o vaya a un centro de mediación para que le informen qué se puede hacer y citen a la otra parte para que se emplee un método alterno, ¿verdad? Y no irnos directamente, por ejemplo, a unas diligencias de apeo y deslinde cuando se puede solucionar en lo económico, ¿verdad? Sí, claro. En el juicio civil, hay, pues, está casi especialmente diseñado para atender estos asuntos ya cuando llegan a la autoridad judicial, ¿no? Que se pueden arreglar a lo mejor en la vía de métodos alternos, pero ya cuando le llegan, yo creo que es muy común para un juez civil que le lleguen este tipo de casos, ¿no? Sí. Pelearse, a lo mejor hacer un procedimiento de un año y medio para pelear una cosa mínima. Así es, lo que nos encontramos en el juzgado, claro, no todos son conflictos de vecinos, pero una gran parte de ellos sí lo es. Y ahí nos encontramos con que, pues pasa eso, que un vecino corrió su barda, no tomó los metros que le correspondían de acuerdo a su escritura, y situaciones de esas. Y ahí una de las situaciones que yo quisiera dejar aquí bien asentado es, bueno, cuando ya voy ante el juzgado, ¿qué es lo que busco? ¿Busco solucionar mi problema o busco perjudicar a mi vecino? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque ya sentados en la mesa del juzgado están los dos vecinos y le digo, mire, es que pasa esto, su vecino le reclama esta situación. Y en muchas ocasiones la persona dice, yo me espero hasta que dicte la sentencia a usted, hasta que dicte la sentencia la autoridad que la tenga que dictar, yo no llego a un arreglo. Entonces ahí es donde uno nota que ya la persona ya está muy inmersa en un problema donde ya no quiere solucionar en sí su problema, sino lo único que busca es perjudicar al otro, ¿verdad? Entonces aquí vuelvo a insistir, la cuestión es no dejar que se lleguen a esos puntos, tratar de buscar la solución pues prácticamente inmediatamente de que se vean inmersos en esa situación. En ocasiones también nos pasa que llegan ante el juzgado y ya uno les explica, mire, su situación está así, sus metros son tantos, le corresponde tanto, y dicen, bueno, usted ya lo checó, como usted lo dice, yo le creo, y vamos a hacer eso, vamos a correr la barda, vamos a pagarla a la mitad, y se logra llegar a arreglos. Ya como una tipo de conciliación en el juzgado. En el juzgado, exactamente, también se puede, ¿verdad? No es que no se pueda, ya llegando al juzgado también se puede solucionar, pero la otra es verse inmersos en un procedimiento que va a ser largo, tedioso, en donde le van a estar pagando a un abogado, porque un abogado les va a cobrar, cuando como vecinos pueden también solucionar el problema, cada quien exponiendo su situación y viendo cuál es la verdad en cuanto a los hechos que cada uno traiga, ¿verdad? Sí, hay cuestiones muy técnicas algunas veces que a lo mejor platicado, no sé, como eso de la barra, a lo mejor yo sí, mi albañil que lo tengo hace muchos años, él es bien fregón y lo pone donde es. Y no es cierto, pues a lo mejor se pasó, pero hay que venir a peritos y a lo mejor hay que tener un procedimiento controlado. En este caso, a lo mejor se puede hacer en otro tipo de método alterno, como un arbitraje o cosas así, ¿no? Se puede hacer, incluso hay un método alterno que no está contemplado por nuestra legislación, pero que es muy común en algunos países, que se llama opinión de experto o minijuicio. Y lo que hace es que este experto, que puede ser un abogado postulante o un ex juez o alguien que tenga experiencia en el ramo, como sería en el caso de una cuestión que pudiera constituir una causa de un juicio reivindicatorio, por ejemplo, relacionado con la posesión sobre un inmueble, sobre una fracción de terreno, le someten las partes el caso como si fuera un juez y él da una opinión de experto y dice, aquí, si esto se fuera un juicio, te darían la razón a ti. Que claro, no es absoluto, pero muy probablemente podría ser así. Y eso les sirve a las partes como un criterio objetivo para poder negociar. Porque dicen, ok, si partimos del hecho de que un juez podría resolver en este sentido, entonces, ¿qué podemos hacer tú y yo respecto a esto? Ya entonces las partes pueden estar más flexibles y dispuestas a negociar y ceder y poder llegar a un arreglo que sea satisfactorio para todos. Pero en este caso, ¿estaremos preparados culturalmente también para eso? Porque a lo mejor tenemos el concepto de autoridad muy marcado todavía, ¿no? Es una sociedad que está en base a ese concepto de la jerarquía. ¿Realmente podremos aceptar que venga un tercero, quién sabe quién será, y nos diga, no, pues tú eres el ganón aquí? Es difícil que lo acepten, pero yo creo que no es imposible. Yo creo que el abogado juega un papel muy importante de persuadir a quien se siente dañado en sus bienes
para efecto de llegar a un posible arreglo. En este caso, si se escoge un método alterno, yo creo que en la cláusula compromisoria debería, en este caso, de tomarse muy en cuenta un perito, ¿verdad? Un perito, ¿para qué? Es alguien especialista que determine si se metió 5 metros, si hay 2, si hay 1, en los límites de la propiedad del que se siente dañado en su propiedad, ¿verdad? Entonces, la experiencia de un especialista es muy importante. Pero bueno, en este caso, yo creo que podríamos a tomar otras circunstancias en la situación que estamos planteando. Cuando los vecinos tienen buena relación y platican, puede llevarse a cabo esto. ¿Qué pasa cuando realmente ni siquiera se conocen y a lo mejor ni se saludan y la cosa? ¿Cómo se puede dar ahí la comunicación? Bueno, es posible darse porque se puede, aunque no tengan un trato directo entre ellos, se puede destacar el hecho de que tienen una vecindad y que van a seguir siendo vecinos tal vez por muchos años. Sea un predio rústico, un predio urbano, de todas maneras seguirán siendo vecinos y tal vez les convenga a ellos tener el que puedan reconocer ese interés mutuo que deben de tener por la vecindad, porque les va a evitar conflictos futuros, les va a dar más tranquilidad e incluso hasta pueden llegar a conocerse y pueden llegar a tener un trato. Sí, claro. Nosotros hemos tenido casos de mediación en los que después de haber tenido una relación ríspida en que no se conocían se conocían de vista, los vecinos han empezado a conocerse más y han incluso empezado a formar, no sé si una amistad, pero sí un trato más cercano y de más confianza, porque lo que tratamos nosotros de hacer es fundar confianza entre partes para que puedan convenir, dado que es una cuestión en la que se trabaja de buena fe. Bueno, vamos a hacer otro corte más. Seguimos aquí en Diálogos Judiciales y les recuerdo también que en la página del Poder Judicial del Estado, que es www.pjnl.gov.mx, pueden ver emisiones de Diálogos Judiciales y mucha información que les puede servir en el futuro o en la actualidad. También pueden checar ahí las noticias más recientes del Poder Judicial e incluso también pueden saber dónde se encuentran los juzgados, que no está de más si alguna vez nos toca, ¿verdad? Que esperamos nunca sea. Volvemos enseguida aquí a Diálogos Judiciales. Gracias por seguirnos acompañando en Diálogos Judiciales, donde estamos tratando el tema de buena vecindad. Siempre es importante tener un buen vecino, una buena vecina, porque la verdad nunca sabemos qué puede suceder, ¿no? Realmente los accidentes pasan, las sorpresas suceden, y a lo mejor en una situación, si no conocemos a nuestro vecino para poder pedirle ayuda, pues a lo mejor ahí podemos una relación de muchos años, ¿no? Yo hace poco estaba comentando con una persona sobre el robo a casa habitación y muchos de esos robos pues se dan con el conocimiento de los vecinos, no tanto de que sepa que van a robar, sino que vieron ahí una persona extraña que andaba rondando y vieron además que se estacionó un camión de mudanzas enfrente de la casa del vecino y empezó a subir y pues como nunca le hablaban al vecino realmente se llevaron hasta el perico y ni en cuenta. Pero pues eso es muy bueno, yo creo que también eso puede suceder, ¿no, licenciado? Sí ocurre. De hecho, me ha tocado conocer en lo personal, ¿no? Y en lo profesional casos donde los testigos son precisamente los vecinos, ¿verdad? Y que ellos no impidieron el hecho, ¿verdad? Por la circunstancia de que no tenían relación con la persona afectada, ¿verdad? Pero, incluso que decían, qué bueno que ya se está cambiando, ¿verdad? Le fueron y le ayudaron a subir ahí los muebles. Y una de las cosas que se me viene a la mente, como lo comentamos hace unos momentos, es que, como lo mencionó la licenciada, o sea, no nada más se evitan conflictos, ¿no? Al tener una buena vecindad, sino que se adquieren beneficios adicionales, ¿no? Como precisamente eso, ¿no?
el que si está en peligro los bienes, la propiedad de uno, ¿verdad? Ser avisado o ser auxiliado, ¿no? A quien no se le ha quedado la llave de su casa, ¿no? Adentro, ¿verdad? O una necesidad de médica, ¿verdad? Donde tienes que pedir algún auxilio, ¿verdad? Y que finalmente ante en cualquiera de esas circunstancias que te generan un aumento en el estrés, ¿verdad? Pues tu mente no te va a pensar adecuadamente, ¿no? Y la persona que te auxilia tiene esa mente fría al no tener el problema de manera personal. Y otro punto que yo veo en esto de la buena vecindad es de que cualesquiera de los que estamos aquí lo vamos a ver la situación ya cuando se presenta ante la autoridad, ¿verdad? Sí, O claro. ante la necesidad de acudir a un abogado, ¿verdad? Y yo creo que al final es muy simple y muy sencillo, ¿no? O sea, para que exista un conflicto debe haber dos personas, en principio de cuentas, ¿verdad? Y para deshacer el conflicto debe existir la voluntad de esas personas, ¿verdad? Y que uno tiene que empezarlo, no necesariamente los dos, ¿verdad? La voluntad de quererlo desactivar, ¿verdad? Y para eso yo creo como persona, ¿verdad? Que uno tiene que apelar mucho al sentido común, ¿verdad? Yo creo que Es el menos común de los sentidos, dicen por ahí. Sentido común. Nadie me tiene que decir a mí lo que estoy haciendo correcto o incorrectamente para yo saberlo. O sea, ese régimen interior de cada quien nos lo marca, ¿verdad? Pero sí es algo difícil, ¿verdad? La persona, sobre todo cuando estamos adentro del problema, ¿verdad? Aceptar, ¿verdad? Que nos hemos equivocado o que hemos iniciado alguna equivocación que va a trascender más adelante. Eso es muy importante porque tenemos que saber dónde realmente tenemos un derecho y dónde no lo tenemos. Está, por ejemplo, ese que causa muchos conflictos, yo creo que a lo mejor a usted les ha tocado, que la gente pone cubetas ahí enfrente de su casa para que no se estacione. Llega otra persona ahí con prisa y pues bueno, pues si se lleva las cubetas y todo y sale el otro, pero la verdad no hay razón para poner cubetas. Digo, si no tienes un exclusivo que te da el municipio, pues realmente tienes que saber si realmente puedes pelear por eso o no, ¿no? Porque también el otro, con justa razón te va a decir, es que por la calle es de todo. Y en este caso, pues digo, ahora si la quiere hacer, pues hay también formas ordenadas de hacer ese tipo de cosas, les decía. Así es, por ejemplo, lo que usted menciona respecto a los estacionamientos. Es muy común que suceda eso. La gente separa su estacionamiento sin tener el exclusivo. No está respetando al vecino de al lado, Claro. porque puede venir y estacionarse sin tener su exclusividad para no usarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, de ahí que el respeto que debemos de tener los unos por los otros. Sabemos que podemos disponer de las cosas, pero con el respeto que se debe observar siempre, ¿verdad? Por el estacionamiento se han matado personas, Sí, claro. se ha provocado... Bueno, lo menos que puede ser que se lesionen o que se insulten, que ya Exactamente. son injurias también, que ya sí. Entonces, pues, si queremos tener una buena vecindad, tenemos que respetar, ¿verdad?, a nuestros colindantes para efecto de tener una buena relación. De hecho, cuando la gente sabe que, tú eres abogado, fíjate que tengo un vecino así, que es así, gorroso. Sí, y la típica de, no, hombre, saca sus bocinas afuera y se pone a tomar unas cervezas ahí y le pones, ¿qué hago? Y, bueno, ahí están también los reglamentos de policía y buen gobierno que deben de respetarse. Pero también digo, la ley yo pienso que es la suma de la experiencia social, ¿no? O sea, realmente la ley, el Código Civil en este caso, es un compendio de las vivencias que nuestros antepasados nos han dejado, precisamente para que no caigamos en el mismo problema, ¿no? El hombre es el ser que siempre se tropieza con la misma piedra, ¿no? Y realmente en este caso, pues ahí está para no tropezar, ¿no? Así es, pero yo creo que también en estos casos debe entrar mucho la lógica de todos nosotros, de cualesquiera, ¿verdad? Aplicando las reglas de la lógica, que a final de cuentas son las que están en nuestras leyes. O sea, siguiendo esas normas, no nos metemos en problemas. ¿Por qué? Pues porque ¿qué te dice la lógica? Que hacer esto causa bien o causa mal. Estacionarte en el lugar que es del otro, causa bien o causa mal, pues está mal, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, con que apliquemos nuestra lógica, yo creo que con eso, simple y sencillamente, nos vamos a evitar un sinfín de problemas, ¿verdad? Aunado al diálogo, que ya lo hemos comentado mucho aquí, ¿verdad? El diálogo debe ser la base de cualquier situación. No olvidarnos de ello, porque a veces ya este mundo muy ajetreado, pues nos lleva a no utilizarlo como en antaño. Yo recuerdo a nuestros padres, nuestros abuelos,
con todo el mundo se hablaban y ahora no, llegamos muy tarde a la casa, generalmente no convivimos, pero no dejarlo, ¿verdad?, de lado el diálogo. Sí. De hecho, eso es muy importante también. La sociedad ha cambiado, ¿no? Antes se veían en las calles a las 11, 12 de la noche los niños, bueno, en tiempo de vacaciones corriendo y la gente platicando fuera de las casas, y ahora como que se ha vuelto un poco más egoísta la sociedad nuevoleonesa. ¿Lo ve usted así? Sí, claro. Los vecinos con anterioridad tenían sus mecedoras en las banquetas, convivían, como dice usted, eran las 11, las 12 y ellos estaban los abuelitos afuera, los nietos también conviviendo. ¿Por qué ha cambiado Ahorita, eso? Pues yo creo que mucho tiene que ver la situación de la violencia que se está viviendo, pero también que no tenemos esa relación de vecindad, ¿verdad? Entonces es muy importante el fomentar el respeto de los unos con los otros, ¿verdad? Bueno, cuando agarran a un delincuente, o así pesado, cuando le entrevistan a los vecinos, oiga, ¿usted sabía que era así narcotraficante o asesino en serie? Además, no, hombre, siempre muy buena persona porque no se metía con nadie. Pero pues bueno, eso ya te indica que si no se metía con nadie, no era tan bueno, ¿verdad? Porque no tenía relación con ninguno de sus vecinos. La buena vecindad no solamente es para mantener pues una tranquilidad, sino también es prueba de que existe la intención de ayudarnos mutuamente, que es una parte esencial de la sociedad, ¿no, Rubén? Así es. Una buena vecindad indica la buena voluntad de convivir y de apoyarse unos y otros, de establecer lazos solidarios entre quienes convivimos en una comunidad para poder fortalecerla, ¿no? Para poder, precisamente como mencionaba ahorita el juez, que si se quedaron las llaves adentro, que si puede pasar por su predio, pero si no lo conoce no tiene manera de decirle, o si se está quemando su casa tampoco le puede hablar a su trabajo porque no lo conoce, no tiene ni idea ni siquiera de cómo se llama, ¿no? Sí. Entonces, nuestra sociedad se ha vuelto, como se mencionaba ahorita, muy egoísta, se ha vuelto muy excesivamente individualista. No es que los individualismos sean malos por sí mismos, pero sin embargo el exceso de un individualismo se vuelve pernicioso para la sociedad, porque la gente solo se preocupa por lo que le pasa ahorita, nada más a sí mismo, y mañana solo por sí mismo, y pasado mañana también se sigue preocupando nada más por sí y no por lo de los demás. Y precisamente la mediación viene a tratar de fortalecer estos lazos de solidaridad, buscando que la gente pueda comunicarse y preocuparse por sus necesidades e intereses propios, pero también por la del vecino y por la de los otros, incluso por el de la contraparte en juicio, ¿no? Entonces, buscando que puedan reparar qué necesita él, cuáles son sus intereses, cuáles son los míos, y poder encontrar esta posibilidad de negociar y que las dos personas salgan ganando, ¿no? Entonces, efectivamente, la buena vecindad va mucho más allá de la tranquilidad y tiene que ver con esta posibilidad de crear lazos solidarios que puedan construir una mejor comunidad. Claro, que conste que no estamos promoviendo que la vecina esté todo el día en la casa de la otra platicando, ¿no? Pero también es importante que como tú lo comentabas, a lo mejor que nuestros vecinos, a los que le podemos tener confianza, le podamos dejar nuestro teléfono por si ocurre un accidente, o tener pues hay ¿cómo le podemos decir? Un contubernio de protección mutua. En este caso vamos a hacer un pequeño corte, regresamos aquí a Diálogos Judiciales. Le recordamos nuestro medio de comunicación, que es el correo electrónico tribunal@pjnl.gov.mx y los teléfonos 2020-6002 y 6003. Regresamos enseguida aquí a Diálogos Judiciales. Gracias por acompañarnos en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de buena vecindad y pues bueno, hemos sido coincidentes en que lo importante es tener buena comunicación con nuestros vecinos, tratar de preocuparnos un poco más por ellos, también un poco más por sus necesidades, por nosotros. Y me gustaría que contara la historia personal que nos dijo ahorita el licenciado sobre su vecino. No está de más decir nuestras experiencias, ¿no? Sobre mi vecina.
En lo personal me toca vivir un proceso muy fuerte, ¿verdad? Hace poco más de 1 año y medio, ¿verdad? Y yo tenía por ese entonces más de 10 años viviendo en mi casa. Todos los días saludaba, ¿verdad?, a mi vecina, la de al lado. Y la realidad es que hasta que no se me presenta a mí vivir ese proceso, me entero de su nombre. Porque por tal o cual circunstancia ella se acerca, ¿no? Y me pregunta qué ocurría, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a tener un lazo de amistad, ¿verdad?, y de agradecimiento de mi parte hacia ella, porque en este proceso que me toca vivir, ella es la persona que ha sido el motor más determinante, ¿no?, para apoyarme en esas circunstancias. Muchas veces olvidamos que, pues, como lo dijo Aristóteles, el hombre es un animal social, ¿no? Pues podemos una persona, a lo mejor nos cae bien así la pura mirada, pero cuando platicamos con ella nos damos cuenta que es una persona que tiene grandes valores, que tiene una importancia real, un peso específico que a lo mejor puede afectar nuestra vida de manera beneficiosa, y nos negamos a la oportunidad. La verdad es que es eso, o sea, no solamente puede ser un vecino, sino una persona que trabaja junto con nosotros y que no nos damos la oportunidad de conocer a profundidad, y que si lo hacemos pues vamos a tener buenas sorpresas. Claro, podemos tener lo contrario también, pero yo creo que no, siempre hay cosas buenas, ¿no? Siempre hay intereses comunes que podemos tener aquí. En este caso, la verdad, la abogacía pues enseña eso, ¿no, Alicia? Enseña que todo proviene de una relación humana, ¿no? Así es bien importante tener el acercamiento, ¿verdad?, con nuestro compañero, con nuestro vecino, con nuestro pariente, para conocerlo y de alguna manera tratar de que los valores que nos inculca nuestra familia se vayan propagando, ¿verdad? Y eso nos da definitivamente una relación, ¿verdad?, positiva, que puede traer un beneficio como le trajo al licenciado, ¿verdad? Entonces, yo creo importante que la relación vecinal es muy buena si se fomenta y si de esta manera, como los ejemplos que usted está dando ahorita, se ponen en práctica, creo que tendremos una mejor solución para los problemas que nos aquejan, ¿verdad? No, y de hecho pueden ser soluciones que a lo mejor no pensamos, puede llegar hasta el punto económico. Muchas veces nuestras casas pueden estar en los típicos fraccionamientos que están juntas con otras, y a lo mejor en vez de permeabilizar mi parte, si permeabilizamos las dos, hasta lo más barato nos sale, ¿no? Hay muchas cosas que no llegamos a descubrir precisamente por esa misma falta de atención. Y esto también se ha provocado porque la sociedad se ha vuelto más dinámica, ¿no? Hablamos también de que hay otro tipo de desenvolvimiento, hay un poco más. También la mujer sale ya a trabajar en forma más común, a realizarse profesionalmente, cuando realmente antes se dedicaba más al hogar, y eso también ha provocado que estén menos tiempos en sus casas, que se hagan esas relaciones personales. Pero debemos buscar formas para continuar esas relaciones. Así es. Es que ahí, como lo comentábamos ahorita, o sea, la dinámica social ha cambiado, o sea, a mí me tocó vivir esa época que mencionaba la licenciada, ¿no?, acerca de que mis padres estaban en la banqueta con sus mecedoras, ¿verdad? Y hoy en día, como lo dices tú, o sea, se sacrifica la estancia de la mujer, de uno mismo, ¿no?, por el bienestar en su trabajo, por la atención a su trabajo, ¿verdad?, y va desatendiendo un poco ese tipo de condiciones, ¿verdad?, que es el arrastre natural de la dinámica social, ¿verdad? Y uno empieza a buscar fórmulas o métodos, ¿no?, para volver a lo que añora, ¿no?, que es la tranquilidad y la paz, ¿no? Y yo creo que ahí mucho tiene que ver, o más bien en esa edición tiene que ver uno lo que tiene que ver, ¿verdad?, es de que finalmente yo no fui creado, ¿verdad?, para vivir en el miedo, ¿verdad? Yo no concibo la vida, ¿verdad?, viviendo en el miedo, siendo rehenes de temores, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Y lo que trata uno de hacer es inculcarle a sus hijos, ¿verdad?, en hacer lo correcto, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Y una de las cosas que dentro de lo correcto es tener, no nomás con los vecinos, con cualquier gente, ¿verdad?, una relación cordial, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Y basada siempre en lo que decía la licenciada, la lógica y el sentido común, ¿verdad? O sea, uno no le está vedado, ¿verdad?, el saber que lo que hace es correcto o es incorrecto. Claro. De hecho, la palabra yo creo que principal aquí es confianza.
Cuando se tiene confianza con una persona se pueden llegar a muchas cosas, a muchos logros, a muchas metas comunes. Pero ¿cómo se puede lograr esa confianza si no platicamos con nuestros vecinos? No solamente con los vecinos, sino con cualquier persona, si no lo llegamos a conocer. La aplicación del derecho no solamente tiene que dar en los tribunales, tiene que dar en la vida diaria. El Código Civil, ya lo vimos, dice muchas cosas que son importantes tener presentes. Pero yo creo que lo más importante es tratar de fomentar esa confianza. Si nuestros hijos no los dejamos salir a la calle a jugar futbolito como nosotros jugábamos en aquel tiempo, pensando que va a pasar algo malo, como usted lo dice, vivir en el miedo, realmente nunca vamos a llegar a esos tiempos de estar tranquilos, ¿no? No sé qué Así opinas, es. ¿no? Ahora, efectivamente la confianza es indispensable, la buena fe que exista entre los vecinos para poder llegar a arreglos y poder dialogar. Sin embargo, en ocasiones hay mala fe, en ocasiones la desconfianza tiene fundamentos y muchas razones para poderla tener respecto de alguien. Entonces ahí es cuando precisamente entra el derecho, ¿no? Entonces, y hay múltiples acciones y que yo creo que sería muy importante también poder retomar este aspecto, ¿no? De que porque para ir a mediación, para poder dialogar con el vecino se requiere de voluntad, como mencionaba hace rato el señor juez, y pues esa voluntad va aparejada de la buena fe. Pero cuando no hay buena fe, entonces deben los televidentes y la audiencia saber que hay mecanismos legales para poder ir y poderlo dirimir ante un tribunal, ¿no? Pero de hecho también el platicar con nuestros vecinos nos debe dar la seguridad de que, bueno, con eso ya no tengo que platicar otra vez, ¿no? Porque ciertas cosas, ¿no? Decía el padrino ahí, dice, no, quiero tener cerca a mis amigos, pero más somos enemigos, ¿no? Es importante saber a quién no confiar tanto. Pero yo creo que la principal situación que debemos hacer es fomentar también, de alguna manera, en nuestras colonias, que se hagan esas organizaciones vecinales, ¿no? Son importantes y realmente siempre traen buenos ejemplos de lo que es la vecindad, ¿no, Alicia? Sí, es muy importante que existan esas asociaciones de vecinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí cada uno de los asociados va a exponer su problema, qué le aqueja respecto al otro vecino, ¿verdad? O respecto al vecino que está en la calle contigua, ¿verdad? Entonces, si de esa manera quien preside esa asociación de vecinos puede de alguna manera, si se origina un problema, pues llevarlo a tratar de orientarlo a dónde vaya para que se solucione su conflicto, ¿verdad? Es bien importante resaltar que cuando se origina un conflicto entre vecinos, podemos acudir a la autoridad judicial, pero creo importante también mencionar que si podemos evitarnos el tener un conflicto que va a durar 1 año, 2 años y hasta 3, pues ¿por qué no seguir el consejo de quien nos lo da para ir y escoger un método alterno de solución, ¿verdad? Ese método alterno de solución va a tener un tercero que le va a resolver, va a ser un conciliador, ¿verdad? Entonces hay que tener confianza en que ese conciliador pues no va a estar del lado de quien se siente dañado en su propiedad o en sus bienes o en lo que le aqueje, ¿verdad? Sí, debemos darnos cuenta que cuando estamos en una colonia, viviendo en una colonia con otras personas, pues siempre hay intereses que pueden conflictuarse, no necesariamente al grado de que se haga una pelea o demás, pero puede haber intereses opuestos. Esos pueden tener una salida, pues llamarla sana, a través de esas asociaciones de vecinos o a través de la mediación, como ya lo habíamos visto. Yo creo que tal vez si esas asociaciones se crearan, se fortalecieran más, pues podría existir el típico juez auxiliar que buscamos siempre para cuando hay ese tipo de cosas, ¿no? En los barrios, en las comunidades se sugiere que precisamente se puedan formar, además de estas asociaciones de vecinos, grupos de trabajo que puedan fungir como mediadores comunitarios o vecinales, sin tener que acudir a una institución del Poder Judicial, incluso de mediación del Poder Judicial, sino que en el propio barrio, en la propia comunidad, se pueda resolver el conflicto por los jueces auxiliares, o por los líderes de vecinos, o por el presidente de la asociación de vecinos, o por quien ellos decidan que pueda fungir como mediador, porque el mediador está legitimado por quienes le dan esa calidad, ¿no? Muy bien. Yo creo que es bien importante, sí, licenciado, en este punto, mencionar que los jueces auxiliares han estado siendo capacitados para cuando se da un problema de este tipo en su colonia o en la sección donde ellos residen,
canalicen o traten de arreglar el problema de alguna manera amigable, o canalizarlos a un centro de mediación o un módulo donde haya un conciliador para tratar de solucionar esto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa y volveremos con ustedes aquí a Diálogos Judiciales. Les recuerdo nuestro correo electrónico tribunal@bjnl.gov.mx y los teléfonos 2020-6002 y 2020-6003, donde nos pueden hacer llegar sus comentarios, cualquier pregunta o algún tema que quieran que tratemos aquí en Diálogos Judiciales. Volveremos en un instante. Estamos tratando el tema de buena vecindad, que tiene pues muchas ramificaciones y que puede traer buenas consecuencias o malas consecuencias según qué tipo de vecinos seamos, ¿no? Estamos hablando ahorita de los jueces auxiliares y decíamos que el nombre puede venir del hecho de que precisamente es un auxiliar del juez, es un juez auxiliar, presente para que atienda los problemas de los vecinos tempranamente y no lleguen hasta un verdadero juez que los va a aplicar todo el peso de la ley, como estoy diciendo. Y decíamos que los jueces auxiliares tienen cierto peso específico ante la comunidad, ¿no? Sí, son respetados y son personas que toman su nombramiento con responsabilidad de alguna manera y sienten que deben de fungir como representantes en cierta sección, ¿verdad?, de algún municipio para ayudar a la comunidad. De hecho, la ley los reconoce como personas con las cuales se puede atender algún tipo de asunto legal si no se encuentra la persona que en ese momento está viviendo, ¿no? Sí, así es. La ley, en el caso de las notificaciones que deben de realizarse las personas en su domicilio o en el domicilio señalado por los abogados para oír recibir notificaciones, permite que en el caso de que no se localice persona alguna, ¿verdad?, se puedan entender con el juez auxiliar de la sección correspondiente y están hechas conforme a la ley, ¿verdad?, ese tipo de notificaciones. Sí, ahí se le da un voto de confianza a esta figura de que va a cumplir con esa notificación en el momento que llegue el vecino, pues llega muy noche, hoy te dejaron esto, y como siempre matan al mensajero, ¿verdad? O sea, y tú que andas recibiendo lo que no te corresponde. Pero la verdad es que es un deber, es una obligación, no solamente el juez auxiliar pues ya tiene el nombramiento y sus sellitos, sino que también tiene que cumplir ciertas obligaciones importantes, ¿no? Así es. Me decías que ustedes habían capacitado a jueces auxiliares. Hemos tenido la oportunidad de dar, más que darles capacitación como formación de mediadores, de darles pláticas orientadas a difundir los trabajos del centro y que ellos conozcan que tienen el apoyo nuestro en un momento dado para poder intervenir a través de mediación. Ellos de hecho hacen mediación y conciliación de manera cotidiana entre vecinos porque los procuran los mismos vecinos buscando que puedan intervenir. Sin embargo, a veces la complejidad de ciertos asuntos o la connotación jurídica de los mismos hace que tenga que verse por un órgano especializado como el Centro de Métodos Alternos o por un órgano jurisdiccional. Entonces van con nosotros y más bien las pláticas se las hemos hecho para que sepan que pueden venir con nosotros y nosotros tomar decisiones, ya sea intervenir formalmente a través de mediación o derivarlo para que exhortarlos a que inicien una acción judicial a través o por conducto con la ayuda de sus abogados. Que por cierto, los abogados tienen un papel muy importante en todo esto, ¿no? Porque el abogado no solo puede ayudar a su cliente para que vaya ante un juez civil o penal a intentar, o ante el Ministerio Público para intentar una causa, sino que también el abogado puede acudir a mediación. El abogado puede llevar a su cliente a mediación para que el cliente decida y poder ayudarle en un momento dado para llevar el convenio que resulte relacionado, por decir algo, con los límites de un inmueble, de una propiedad, para reconocerlo judicialmente ante el juez. Porque el juez civil, conforme a nuestro Código de Procedimientos Civiles, puede reconocer
el convenio que se alcance a través de un método alterno y elevarlo a la categoría de una sentencia, lo que es muy importante y le brinda seguridad jurídica a las partes. Muy bien, como decíamos ahorita, el juez auxiliar tiene cierto peso, siempre y cuando no llegue un abogado, que le empiece a hacer bronca ahí y todo lo demás. Pero la verdad es que esta figura es una figura municipal. Así. Y he tenido ciertas variantes. Yo me acordaba, que a lo mejor estoy equivocado, que se habían modificado los nombres incluso en ciertos municipios, ¿no? Del juez auxiliar se le ha puesto otro nombre de jefe de sección, algo por el estilo. Le habían dado otra connotación. Sin embargo, su nombre usual y con el que lo conoce la población es juez auxiliar, ¿verdad? Sí, que puede ser un asesor en ciertas circunstancias. Y yo me acuerdo una vez, unos muchachos que venían de fuera, vivieron al lado de unas 2 casas, me pidieron que fuera con testigo de juez auxiliar de que ellos vivían ahí para poder obtener un trabajo. Y fuimos a una tienda ahí, en una colonia, ahí está el juez auxiliar. No, les echó un discurso de sus obligaciones y todo lo demás. Muy bien, realmente me pareció, yo no, pues quise intervenir como abogado, ¿no? Porque ahí estamos siendo de repente ahí queriendo intervenir y demás. Pero la verdad me doy cuenta que sí hay voluntad entre la sociedad de cumplir con esas obligaciones vecinales y que muchas veces nos olvidamos nosotros también de que tenemos que contribuir a ello, ¿no? Dicen que una buena sociedad hace un buen gobierno, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer un comentario final, licenciado, no sé si quiera comentarnos algo, hacer una recomendación respecto de este tema. Pues que el tener una buena vecindad implica no nada más evitarse conflictos, sino obtener beneficios, ¿verdad?, adicionales de muchas variantes, ¿verdad?, y que para ello se requiere siempre actuar con objetividad, ¿verdad? Mientras uno reconozca lo que está haciendo, ¿verdad?, se va a evitar demasiados problemas. Sí, no llegue con el licenciado porque es duro el licenciado, así que ya cuando está en su juzgado, no lo recomendamos. Muchas gracias. Licenciada, una recomendación, un comentario al respecto. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta que todos las personas somos dueños de algo, ¿verdad? Claro. Y podemos disponer de nuestros bienes, nuestras cosas, de la manera que nos plazca, siempre y cuando no causemos un daño al vecino, ¿verdad?, o a nuestro colindante, que es exactamente lo mismo. Luego, entonces, si respetamos el derecho de vecindad que todos tenemos, vamos a tener un mundo mejor y nos vamos a evitar problemas que en lo futuro nos causen perjuicio mayor, ya sea económico o moral, ¿verdad? Entonces, si respetamos a nuestro vecino, yo creo que vamos a tener y vamos a vivir mejor. Un respeto, una palabra muy importante. Licenciada, un comentario. Bueno, yo como ya lo he mencionado, quisiera volver a mencionar que no dejar nunca de lado el diálogo, como lo señala el tema de este programa. En primer lugar, optar por el diálogo, que yo creo que es el primer camino que debemos de seguir, ya si no nos satisface o no nos lleva a la resolución que queremos, pues optar por someterlo a un tercero, como puede ser métodos alternos, como puede ser un juzgado, ¿verdad?, para que nos diriman la situación que tenemos como conflicto, como problema, ¿verdad? Pero en primer lugar optar por el diálogo, porque a veces es increíble cómo nada más con el solo hecho de dialogar las personas llegan solas a un arreglo, ¿verdad? Y sin embargo, pues a veces se deja de lado pensando en que pues el otro no va a querer, no va a aceptar lo que yo propongo y muchas veces pues no es así, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada Rubén. Gracias. Pues retomando lo que dice el licenciado Hortensia, el diálogo es fundamental, debe fomentarse no solo por la autoridad, sino en general por los agentes sociales de nuestra comunidad. Debemos, yo creo, pensar de que, o partir del hecho de que la mayoría de las personas no quiere vivir en conflicto. La mayoría de las personas quieren solucionar sus conflictos. El problema es que muchas veces no sabe exactamente cómo hacerlo, ¿no? Entonces es importante el papel de abogados, vecinos, jueces auxiliares, mediadores, de toda la gente que pueda orientar a alguien para que pueda solucionar el conflicto de una manera apropiada, pero sobre todo buscando que haya diálogo, buscando que haya esta empatía y la posibilidad de resolverlo satisfactoriamente a través de vías pacíficas. Muchas gracias. La verdad es que este tema se da para mucho, pero yo creo que hemos tratado lo más indispensable, que es tratar de conocer a nuestros vecinos, tratar de ser buenos vecinos, tratar de
como decimos, hacer valer nuestros derechos, pero también cumplir nuestras obligaciones. Yo les recomiendo que platiquen con sus vecinos, se van a llevar una agradable sorpresa la mayoría de las veces. Les agradezco a mis invitados del día de hoy, el licenciado Marco Antonio Rodríguez Barrientos, juez segundo penal del primer distrito judicial en el estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey. Muchas gracias, licenciado. La licenciada María Guadalupe Palomares Alonso, presidente del Colegio de Abogados de Monterrey, Asociación Civil. Muchas gracias por habernos acompañado. La licenciada Hortensia Ruiz Guerrero, jueza tercero civil del primer distrito judicial en el estado, con residencia en Monterrey. Muchas gracias, licenciada. Y el licenciado Rubén Cardoso Moirón, director del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos. Muchas gracias, Rubén. Y a ustedes también les agradezco el que nos haya acompañado. Les reitero, nuestro medio de comunicación, tribunal@pjnl.gov.mx. Asimismo, nuestros teléfonos, que son 2020, 6002 y 6003, para que nos llamen, nos haga recomendaciones, nos proponga temas, nos haga cualquier comentario, porque es valioso para nosotros. Asimismo, los esperamos en la próxima emisión, en la próxima sesión de Diálogos Judiciales. Muchísimas gracias.